She wants to be delivered from drugs and alcoholism. Todo es posible. ¿Cuánto levanta las manos y dicen, tú fuiste, Señor, tú fuiste, poderoso varón de guerra, tú fuiste, a ti te damos la gloria. Dios les bendiga de manera sumamente especial, amada familia. Para mí es más que un honor y un privilegio estar con ustedes una vez más en su canal. Y así como ven en el título, vamos a hablar un poco sobre el poder del Espíritu Santo en la iglesia y cómo nosotros hoy en día podemos obtenerlo. Pero antes de obtenerlo, obviamente debemos de hablar de una problemática. Estudiando el libro de los Hechos me di cuenta de que en cada capítulo es mucho más interesante uno que el otro. Y usted va leyendo desde el capítulo 1 la promesa, el capítulo 2 la llegada de la promesa, el capítulo 3 el que iniciar a predicar, los millares que se convirtieron, el capítulo 4 el cómo predicaban con denuedo, sanaban paralíticos, la gente comenzaba a creer. Y cada una de estas enseñanzas y cada una de estas escrituras, cada capítulo del libro de los Hechos es mucho más emocionante, mucho más impactante y mucho más poderoso el uno que el otro. Pero en todos ellos nosotros vemos el poder, las señales, las maravillas, los milagros, los prodigios y todo lo que perseguía a los discípulos. Esto es como resultado de la promesa que Jesús le hizo en el capítulo 16, versículo 15 del libro de Marcos, donde Jesús le dice a los discípulos luego de la resurrección, les aparece y le dice: vayan y prediquen este evangelio hasta los confines de la tierra y les seguirán estas señales, echarán demonios fuera en mi nombre, orarán e impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos serán sanos, y aún si bebieren bebidas mortíferas no le harán ningún mal, hollarán serpiente y un poder tremendo. Vemos que Jesús promete en el capítulo 1, versículo 8 del libro de los Hechos y dice: esperen en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo. Y vemos que cuando el Espíritu Santo llega, la iglesia es activada y el poder de Dios camina de la mano con la iglesia primitiva. Y estudiando acá el libro de los Hechos, mientras más yo decía, wow, qué emocionante, qué tremendo. Y siempre ha sido mi libro, tengo que confesarlo, el libro favorito mío de la palabra, porque fue el primero que me dijeron que leyera. Mi amada pastora me dijo, lee el libro de los Hechos cuando tenía 2 días de convertido. Y me impactó desde el primer día sin ningún tipo de conocimiento, y todavía hoy sigo prevaleciendo en ese pensamiento porque veo al Espíritu Santo obrar de una manera sobrenatural en hombres carnales y llenos de defectos y errores, aunque ese no es el mensaje. Pero quiero que hablemos un poco de esto. Y es que mientras estaba estudiando, le pregunto al Señor y le digo: Señor, ¿cómo es que si nosotros tenemos la misma promesa y tenemos al mismo Espíritu Santo que tú entregaste aquel día en Pentecostés, nosotros también lo tenemos? ¿Por qué esas señales y prodigios que a ellos le perseguían, que estaba con ellos en cada uno de los capítulos que estamos viendo y que usted lo ha leído y sé que lo tiene claro? Y le preguntaba al Señor, ¿por qué nosotros hoy día no tenemos esa misma evidencia, ese mismo poder? Y usted quizá me dirá, sí, yo he visto milagros, sí, todos hemos visto milagros, pero sabemos que no es igual que como está aquí, no es lo mismo. Y hoy en día vemos muchísimas manifestaciones allá afuera de campañas, de muchos conciertos, muchos eventos a gran magnitud y grandes hombres de Dios, pero lamentablemente no estamos viendo los mismos milagros, no estamos viendo la misma situación. Tanto así que si nosotros nos vamos y retrocedemos en el tiempo unos 20, 30 años, en este mismo evangelio, y usted se va a dar cuenta y va a encontrar hombres como G.J. Ávila, hombres de poder, va a encontrar muchos años más atrás Catherine Kuhlman, va a encontrar gente de la calle de Azusa, va a encontrar gente de un avivamiento de Gales, y va a encontrar tantas cosas generales de Dios que usted va a decir, wow, retrocediendo en el tiempo. Y cuando analizamos hoy y preguntamos y decimos, ¿qué está pasando con la iglesia de hoy? Si es todo lo contrario. La iglesia de hoy, y perdónenme, cuando digo iglesia, ahí es donde yo quiero llegar. Más adelante voy a desarrollar este punto en que me refiero. Cuando digo iglesia, no estoy hablando de tu iglesia ni de mi iglesia donde yo me congrego, porque ese es el problema a donde vamos a llegar ahora. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, del pueblo de Cristo. Nosotros no estamos viendo las mismas señales, pero lo peor, nos estamos acomodando.
Y en vez de ver señales, en vez de ver de que los servicios de los domingos están siendo poderosos y que las campañas que se están haciendo, las almas se están convirtiendo y un paralítico llegó y se fue y fue sano y un ciego recobró la vista y el mismo Jesús fue quien dijo, ustedes en mi nombre harán cosas mayores. Y yo cuestionaba y le decía al Señor, Padre, pero ¿por qué nosotros no lo estamos viendo? Y el Señor a través de la misma palabra me llevó a entender el porqué de la situación de hoy en día. Y así como usted vio en el título y quizá le llamó la atención de cómo nosotros podemos hoy obtener el poder de Dios, debemos de entender cuál es el problema de por qué hoy no hay poder. Para entonces usted poder caminar en lo sobrenatural de Dios y que de hoy en adelante nosotros aprendamos un principio muy importante. Porque hoy, por esta razón de lo que voy a tratar de comunicarle, es que no estamos viendo el poder y estamos viendo mucha más apostasía, libertinaje, problemas, chismes y cosas muy feas dentro del evangelio, falsas doctrinas, personas que abusan de la confianza de los feligreses, pastores haciendo cosas indebidas, líderes e influencers cristianos dando un mal testimonio, todo por una razón. Cuando me voy a la Biblia, y yo quiero que usted y yo estemos a la par, en el capítulo 4, en el versículo 32 en adelante, esto es luego de que la palabra dice que Pedro y Juan fueron cuestionados por causa del primer paralítico que ellos pararon y levantaron con el poder de Dios en el pórtico de Salomón o la puerta la hermosa en el templo de Jerusalén cuando fueron a orar a las 3 de la tarde. Ellos fueron cuestionados y con gran poder dice la palabra que el Espíritu Santo estaba con ellos para defender la fe. Luego de que ellos fueron y defendieron su fe delante de aquellos que lo estaban acusando, los seduceos, los fariseos y aquellos líderes religiosos, dice la palabra en el verso 32 del capítulo 4 de los Hechos, dice, y la multitud de los que habían creído era, escuche bien, de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo y abundante gracia era sobre ellos. El capítulo 2, versículos 43 y 44 dice lo mismo. Y la iglesia crecía en gran número y eran unidos. Y no solo esto, sino que mientras estudio me doy cuenta que la iglesia primitiva tenía unidad. Y que en esa unidad estaba escondido el poder. ¿Por qué? Porque en el capítulo 17, versículo 21 del libro de Juan, está el secreto de por qué el poder de Cristo está escondido detrás de la unidad. Yo quiero que usted se vaya conmigo al capítulo 17, versículo 21, cuando Jesús, orando por los discípulos al Padre, le dice lo siguiente. Fíjese el verso 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, o sea, de los que ellos van a predicar, usted y yo, hoy día, aún por nosotros oró Jesús. Versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, pero aquí es donde está el secreto, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso es todo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, me impactó bastante porque cuando le pregunté al Señor y recibo esta respuesta en la palabra, me doy cuenta que las manifestaciones de gloria que la iglesia primitiva, Pablo, Felipe, el apóstol Pablo, Pedro y cada uno de ellos predicaba y las señales le seguían y hacían grandes maravillas y señales, no era para autoglorificación de ellos, no era para autosatisfacción de ellos, ni para poner en alto su nombre o quizá el grupo que ellos lideraban, sino que el único objetivo de las manifestaciones, señales y prodigios es que el pueblo de Dios entienda que todo es para la gloria de Jesucristo. Si no, debemos de entender en medio de la misma palabra, cada vez que se hacía una señal y una maravilla y un prodigio, dice la palabra, que la gente veía que era sano, el paralítico se paraba o el muerto resucitaba, como pasó con Pedro en 2 ocasiones, cuando primero levantó al primer paralítico, pero también cuando fue y oró y Dorcas fue resucitada.
dice la Escritura que la gente, por causa de que vio el milagro, terminaba creyendo. No solo esto, sino que Felipe predicaba y las señales le seguían, tanto así que Simón, un brujo, un mago, terminó creyendo a causa del evangelio. Entonces, la cuestión no es para que el hombre sea glorificado, no es para que tu iglesia sea glorificada, para que mi iglesia sea glorificada y que todo el mundo conozca el nombre de la iglesia donde me congrego. No es para que el nombre de un pastor, de un ministerio X o un evangelista X sea glorificado. Y ese es el problema de nosotros hoy en día como iglesia, que nosotros como iglesia carece la unidad. Y si nos vamos tiempos atrás, como le dije anteriormente, vemos que los milagros todavía sucedían, pero fíjese algo, todavía se creía en los concilios, todavía se creía en que los milagros se podían hacer con todas las iglesias reunidas. Ya hoy en día no hay campaña donde se reúnan todas las iglesias, y si se reúnen todas las iglesias como comunidad, todos los pastores, hacer una gran campaña con el objetivo de que Cristo sea glorificado, las almas vengan y los milagros sucedan, detrás de todo, esa confraternidad o unidad de líderes se están matando, porque yo mismo lo he podido percibir. No es hacerlo por hacerlo, es que exista una verdadera unidad, como dice el capítulo 4, versículo 32, de alma y de corazón. De nada vale estar caminando dos si no están de acuerdo, dice la palabra. ¿Cómo pueden caminar dos si no están de acuerdo? Jesús dejó un principio, aparte del capítulo 17, versículo 21 de Juan. Jesús también dijo: si dos se pusieren de acuerdo en la tierra para pedir algo al Padre en mi nombre, el Señor lo hará. Pero lamentablemente hoy en día no existe unidad en las iglesias. Y si existe unidad, solamente existe unidad dentro de 4 paredes de una única iglesia. De la iglesia tal, pentecostal de qué sé yo quién, el pastor y la pastora qué sé yo quién, y el nombre de la iglesia y punto. Pero sin embargo, a 1 cuadra, 2 cuadras o quizás al mismo frente de esa iglesia existe otra iglesia que también es de la misma denominación pentecostal y son hasta enemigos. ¿Cómo usted cree que el Espíritu Santo va a operar en medio de un pueblo que dentro del mismo pueblo se están matando? ¿Cómo usted cree que el Espíritu Santo nos va a usar? Es que esto no es simplemente de que yo me estoy metiendo con Dios, yo ayuno, yo me meto y yo hasta estoy con una gastritis ayunando para que Dios me use. Es que no se trata de solamente usarte a ti, porque no es para gloria tuya, es para gloria de Jesús. Y Jesús mismo dijo en el capítulo 17, versículo 21, está todo claro. Para que usted y yo seamos usados por Dios y el poder de Dios se manifieste, debemos estar unidos, porque cuando nosotros seamos uno, como Jesús y el Padre fueron uno, la gente comenzará a creer que verdaderamente Cristo es el Hijo del Hombre. Ya. Por esta razón, cuando Pablo va camino a Damasco y va con el objetivo en el capítulo 9, con cartas ya aprobadas para que todos los creyentes en Damasco fuesen encarcelados y llevados de nuevo a Jerusalén, entrando a Damasco, dice la palabra que vino un torbellino y una luz, y fue Jesús que le habló a Pablo. Le dijo: Pablo, ¿qué estás haciendo? Es a mí a quien persigue, Jesús de Nazaret. Te es difícil, te es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Porque Pablo vio que ese pueblo estaba unido y estaba creciendo, estaba multiplicándose. Pero hoy en día nosotros no estamos para nada unidos. Y ese es el secreto. Si usted entró a este video deseando y porque tiene pasión por el Espíritu Santo y quiere algo diferente para esta generación, y que espero que ese sea tu deseo, tu anhelo, que tú le estés orando al Señor diciéndole: Padre, yo quiero ser usado de manera diferente, yo quiero hacer la diferencia en esta generación, yo estoy cansado de la perversidad, de la inmundicia, de todo lo que ha dañado a la iglesia de hoy en día, y quiero ser usado por ti como lo hiciste en la iglesia primitiva. Si tú eres de eso, debes de entender que tienes que comenzar respetando y obedeciendo el principio que muchos hoy en día hemos dejado atrás, que es la unidad. Ya basta de que creamos que la iglesia soy solamente yo, o la iglesia donde me congrego, que de ahí para afuera no hay pastores, que de ahí para afuera ya no hay más cristianos, que de ahí para afuera ya no hay más gente de Dios, que ya no hay mejores adoradores, nadie canta mejor que yo, nadie adora, nadie predica, nadie enseña, no hay mejores pastores que los míos. No, somos un único pueblo. Simplemente somos una Grace que está colocada en un lugar que Dios llamó para que usted predique, evangelice a un sector, a un país, a una ciudad, a un pueblo. Pero eso no quiere decir que el reino de Dios esté en tu iglesia. No, estamos muy equivocados. Y esa es una de las razones por las que los domingos, los cultos, los sábados y el día que se hace, usted lo sabe, que no hay manifestación de gloria.
Porque como el Espíritu Santo, que es santo, que es puro, es que no hay una palabra para describirlo. Santo es la única palabra que podemos describirlo. ¿Cómo un ser santo va a habitar entre seres que se están matando entre sí? Si Él mismo fue que dijo que permanezcamos en unidad y que a causa de la unidad el poder de Él va a venir a nosotros. La palabra dice que aquellos que le aman su palabra, y los que guardan su palabra, Él y el Padre vendrán a morar en nosotros. Y si estamos violentando su palabra, ¿cómo usted cree que la iglesia de hoy va a ser bendecida y prosperada con el poder de Dios? Una iglesia bendecida y prosperada no es la que tiene pantallas caras, sillas caras, luces, o la que todo el mundo conoce y tiene viajes a las naciones y yo soy el miembro del pastor X o del ministerio tal. Eso no es una iglesia victoriosa en Cristo. Eso no es una iglesia bendecida en Cristo. Es una iglesia donde el enfermo llega, se va sano, el drogadicto llega y es libertado, el oprimido, porque Jesús dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los cautivos, libertad a los cautivos, a los oprimidos. Ese es el objetivo de la iglesia. La iglesia de hoy necesita volver a predicar y a vivir el sermón del monte. Bienaventurados, dichosos los quebrantados de corazón, porque ellos serán consolados. Los que lloran, los que tienen sed de justicia. Pero hoy solamente estamos enfocados en el éxito humano, en proyectar lo que no estamos teniendo por dentro. Y estamos incluso queriendo opacar y atacar que mi iglesia tiene más unción, es más usada. Ya basta. Por favor, despertemos. Y si usted es de esa generación que quiere verdaderamente que el poder del Espíritu Santo vuelva como en Pentecostés, volvamos a la unidad. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y espero que esta palabra quede en tu corazón. Que el poder, la misma gloria y la presencia del Espíritu Santo interrumpa todo lo que estés haciendo y te llene completamente, para que tú seas capacitado en todo para poder dar testimonio y portar el poder de Dios para esta generación corrompida y este sistema que está gobernando a este mundo. Te bendigo con toda bendición en el nombre de Jesús. Shalom Ubrakov, que la paz del Eterno sea contigo.